Entonces, bueno, ya estamos en nuestra sexta sesión del curso. Ya estamos prácticamente a la mitad del curso de Inglés 2. Y bueno, como pueden ver, pues en realidad, pues sí hemos avanzado, pero pues sí se va a ir el curso muy rápido. Entonces hay que meterle velocidad y aparte tenemos... se vienen 2 días festivos que caen el lunes, que es el próximo lunes. Déjenles doy las fechas exactas. Para los que no tienen todavía su calendario, tenemos que el 2 de noviembre, pues es día festivo según el calendario del GEMS. Y también el 16 de noviembre, que también cae en lunes, hay suspensión de actividades, o sea, también es día festivo. Entonces, son 2 lunes, tenemos 2 lunes como días festivos. Y entonces no les voy a dejar práctica para el próximo lunes, ni dentro de otros 15 días que también es día festivo, no se les va a dejar práctica. Lo único que les voy a dejar hoy va a ser una pequeñísima tarea que va a ser opcional. Si ustedes la quieren hacer, la hacen. Si no la quieren hacer, no la hacen. Es para seguir practicando algunas cosas. Entonces, ya todos pueden ver mi presentación. Sí. Muy bien. Ok, bueno, pues esta clase la voy a enfocar en el futuro simple. ¿Cómo puedo yo identificar el futuro en los diferentes textos, en las diferentes oraciones? ¿Cómo le pueden hacer para que ustedes puedan tener las claves, los tips, para que ustedes no confundan el futuro con el presente o con el pasado? Antes de adentrarme al futuro, vamos a ver lo que nos faltó del pasado, del tiempo pasado, que fueron los adverbios de tiempo. Recordemos que en todas las oraciones podemos identificar a veces aparecen, a veces no, ciertas palabras o frases que nos van a indicar los tiempos. Y estas frases se les llaman adverbios de tiempo, que nos van a indicar si estamos hablando en presente, en pasado o en futuro. Dependiendo de la frase, vamos a ir identificando. Esta es una de las claves por si yo me olvido de los verbos. No sé si el verbo está en presente, estoy confundido, confundida. Entonces, esta sería otra clave para saber si mi texto está hablando en presente, pasado o futuro. También es importante que sepan que no todos los textos van a tener un solo tiempo. Tenemos que algunos textos van a estar mezclando los diferentes tiempos. Entonces, no se confíen de que si el primer verbo está en pasado, todo el texto va a estar en pasado. Muchas veces no ocurre así. Entonces, vamos a iniciar explicando estas palabras. Si se fijan, algunas ya las conocen, algunas otras no. Estoy segura que la palabra yesterday todos la identifican, porque hasta hay canciones que se llaman así, ¿no? La palabra yesterday significa ayer. Entonces, aquí podemos ver cómo esta palabra, si de pronto me la encuentro en algún texto, pues yo puedo deducir que nos están hablando en el tiempo pasado. Yesterday es ayer, es algo que ya ocurrió. Entonces, por lo regular, los verbos van a estar en pasado. También tenemos estas pequeñas combinación de palabras, por ejemplo, last weekend, el fin de semana pasado. La palabra weekend puede ir junta o puede ir separada por un yon. Es fin de semana. Entonces, last weekend, el fin de semana pasado. Last Monday, el lunes pasado. Le podemos ir cambiando aquí el día.
Last Tuesday, el martes pasado, y así sucesivamente. Last month, el mes pasado. Puedo también cambiarle la palabra month, que es mes, a week, last week, la semana pasada. Entonces, aquí podemos observar cómo seguimos con ese patrón del inglés de primero traducir la segunda palabra y después la primera. Luego tenemos 2 years ago, hace 2 años. La palabra hace en español, en inglés va a estar hasta el final, por eso ponemos 2 years ago, podemos poner 3 weeks ago, hace 3 semanas, y aquí le vamos cambiando la cantidad de tiempo de la que estamos hablando. Y también nos pueden manejar alguna fecha que ya ocurrió, que ya está en el pasado. On 1980. Entonces aquí en 1980. Entonces, si nos manejan fechas que ya pasaron, pues obviamente estamos hablando del tiempo pasado. ¿Ok? Pasamos a la siguiente lámina. Y ya a partir de aquí ya les voy a empezar a hablar del futuro. Tenemos que, ya habíamos visto, cuando yo les di el tiempo presente, les di el tiempo presente simple. Ustedes pueden revisar en las clases pasadas. Y también junto con el tiempo presente simple les di el presente continuo. Que el presente continuo yo les mencionaba que a veces se utilizaba para mencionar cosas de que van a pasar, cosas que ya están planeadas, que ya es un hecho de que vaya a pasar. Vamos a utilizar el tiempo presente continuo. Entonces, la estructura del tiempo presente continuo era, ponía yo mi sujeto, mi verbo to be, que puede ser am, is o are, y mi verbo principal en gerundio. ¿Qué quiere decir en gerundio? Que acaba con que termina con ing. Si ustedes observan aquí, todos mis gerundios, todos estos verbos van a terminar con ing, tanto en la segunda columna como en la cuarta columna. Entonces, aquí les voy a explicar cómo construir un gerundio, o sea, cómo le hago para convertir un verbo en gerundio. Ahora, antes de explicarles cómo se le hace, recordemos que todo lo que acaba en ing, cuando son verbos, cuando se refiere a verbos, va a corresponder a la terminación ando, endo. Entonces tenemos corriendo, nadando, deteniendo, planeando, etc. Entonces, esa es una de las claves para entender las lecturas. Me voy a aprender que la terminación ing corresponde a la terminación ando, endo en español, y a esos verbos, a esas formas verbales se les llama gerundios. ¿Ok? Aquí tenemos en el primer grupo de verbos, en la primera columna, primero nos ponen el verbo en su forma básica. Por eso no tenemos aquí el verbo no tiene ni terminación, no tiene absolutamente nada. Y de aquí, de esta forma básica, yo voy a ir construyendo el gerundio. Aquí primero vamos a ver los verbos un poco más complicados en el gerundio. Y la regla nos va a decir que cuando el verbo termina en consonante y antes de la consonante yo tengo una vocal y antes de la vocal yo tengo otra consonante, o sea, que dos consonantes estén haciendo sándwich a una vocal, pero esto es al final del verbo, yo voy a duplicar mi última letra. En este caso va a ser una consonante. Entonces por eso me va a quedar running
con doble N. Y en este caso del verbo run, pues no es tanto la terminación, sino es todo el verbo, debido a que el verbo es muy corto. El verbo es de 3 letras nada más. Entonces, aunque nada más tengamos de un verbo de 3 letras, va a aplicar la regla. Si al final del verbo tengo consonante, antes de la consonante tengo una vocal y antes de la vocal tengo otra consonante, voy a duplicar la última letra, sea la que sea, que siempre va a ser una consonante. Entonces me queda run, running, correr, corriendo, swim, swimming, nadar, nadando. Aquí también aplica la misma regla, swim acaba con consonante y antes de la consonante tengo una vocal y antes de esta vocal otra consonante. Entonces swimming va a ir con doble M. Stop, stopping, igual. Este verbo acaba con consonante, luego tenemos vocal y luego consonante. Voy a duplicar la P y me queda stopping. Detener, deteniendo. Plan, planning. Aplica exactamente la misma regla, duplico la última N. Beg, begging. Igual, es un verbo con 3 letras, pero también tenemos consonante, vocal, consonante, y entonces voy a duplicar la última G. El verbo beg es el verbo suplicar o mendigar, y ya con la terminación ing lo voy a traducir como suplicando, porque tengo la terminación ando, endo. Entonces aquí observamos otra vez que se aplica la misma regla. Luego tenemos begin, que es el verbo comenzar, beginning. Igual voy a duplicar la última N. Comenzar, comenzando. Empezar, empezando. Program. Este es un cognado verdadero, es el verbo programar y también aplica la misma regla, consonante, vocal, consonante. Voy a duplicar la última M. Programming, programando. Plan, planning, planear, planeando, es exactamente lo mismo, duplico la última N. Y warn, warning, advertir, advirtiendo. Ok, se duplica la última N. Entonces esta sería como una excepción de la regla, porque pues todos estos verbos tenemos que duplicar esa última letra, ¿no? Y la regla general, nos vamos a la tercera columna y cuarta columna. La regla general nos dice que pues simple y sencillamente el verbo debe de llevar una ing al final, exceptuando los verbos que acaban con E, como por ejemplo break, acaba con una letra E. Voy a eliminar esta letra E y le voy a aumentar ing. Break es el verbo romper, breaking es el verbo rompiendo. Me voy a pasar al último verbo, que es refuse. En esta misma columna acaba con la letra E. ¿Qué pasa con el verbo refuse? Le voy a quitar la letra E al final y le voy a colocar ing. El verbo refuse es rechazar o negar. Entonces aquí es rechazar, rechazando, negar, negando. Ok, entonces en estos ejemplos, tanto la primera como la última entra en esa categoría de que acaban con E, y entonces la última E se la voy a quitar y le voy a colocar la terminación ing, ando, endo. De ahí en fuera, todos los demás verbos que no terminan en E, simple y sencillamente yo le voy a aumentar la terminación ing. Eat, eating, call, calling, speak, speaking. El verbo eat es el verbo comer, comer, eating, comiendo. Call es el verbo llamar, calling es el verbo llamando, speak es el verbo hablar, speaking es el verbo hablando, enter es el verbo entrar, entering es el verbo entrando.
Help es el verbo ayudar. Helping es el verbo ayudando. Work es el verbo trabajar. Working es el verbo trabajando. Ask tiene dos significados. Es el verbo pedir o preguntar. Entonces, asking yo lo puedo traducir como preguntando o pidiendo. Y ya expliqué el último verbo, que es el verbo refuse. Entonces, si se fijan, las formas verbales del gerundio son muy sencillas. Nada más me debo de acordar que la terminación es ing, que corresponde a la terminación ando, endo. Hay sus excepciones, pero la regla principal es aumentarle la terminación ing. ¿Ok? Y entonces, volviendo al presente continuo que se utiliza para realizar oraciones en futuro, aquí les voy más bien tienen tres ejemplos donde podemos ver cómo se aplica el futuro en este presente continuo. Recordemos, todos los tiempos que diga continuo, o incluso también le llaman progresivo, quiere decir que tenemos un gerundio, que vamos a encontrar el verbo principal con la terminación ing. Entonces vamos a ver estos ejemplos. Dice, I'm having a party tonight. Si yo lo tradujera tal cual, yo estoy diciendo, yo estoy teniendo una fiesta esta noche. Sin embargo, esta traducción pues no suena muy lógico. Yo estoy teniendo una fiesta esta noche, como que no estoy hablando ni en presente, ni en ningún, o sea, no suena lógico. Entonces, aquí yo lo voy a traducir en futuro. Yo voy a tener una fiesta esta noche. ¿Ok? Es algo que está en el futuro. Tonight es la clave para saber que es algo que va a pasar. ¿Por qué? Porque tonight, esta noche, a lo mejor todavía es de mañana, todavía es de tarde, o sea, todavía no ocurre. ¿Ok? Entonces, aquí entre paréntesis nos ponen otra oración para que nosotros podamos entender más a fondo la primera. Y aquí nos ponen, some friends have invited me to their party. Algunos amigos me han invitado a su fiesta. Entonces, aquí tenemos mi sujeto, some friends, mi verbo have invited, me han invitado a su fiesta. Y aquí tenemos un posesivo que le corresponde a ellos, pero aquí se va a traducir como su fiesta. ¿A quién se refiere? A ellos. En el segundo ejemplo, Sue is starting an English course next summer. Sue es como decir, va a empezar un curso de inglés el próximo verano. ¿Ok? Aquí tenemos estas dos palabras que me indican que estamos hablando en futuro. ¿Ok? Next summer. Luego, aquí entre paréntesis, me hacen una precisión. Dice, she has already registered at the language school. Ella ya, este already es el ya. Ella ya se ha registrado o se ha inscrito a una escuela de idiomas. Dice, where she wants to study English. Donde ella quiere estudiar inglés. Entonces aquí, si se fijan, son dos oraciones que están unidas por un conector. No sé si recuerden que en la clase pasada vimos los pronombres relativos, que eran palabras que empezaban con WH y que servían para conectar dos ideas. ¿Por qué sé que aquí tengo dos ideas? Porque
tengo dos verbos. El primer verbo es has registered, se ha registrado, se ha inscrito, y el segundo verbo es wants, ella quiere. Entonces, estas precisiones entre paréntesis nos las hacen para que nosotros nos demos cuenta por qué se está utilizando el presente continuo como futuro. Aquí nos están diciendo que se va a utilizar el presente continuo cuando ya es un hecho la acción. Todavía no ocurre, va a ocurrir en un futuro, pero ya es un hecho. ¿Por qué? Porque ya me invitaron, porque Sue ya se registró en la escuela, ya se inscribió, y porque mi amiga ya tiene su anillo de compromiso. O sea, ya estamos hablando de cosas que ya son un hecho porque ya están avanzadas, ya nada más falta terminarlas de hacer, ¿ok? Pasamos a la siguiente manera de identificar futuros. A esta manera se le llama la forma going to. Y aquí tenemos arriba cómo se estructura. Dice, la forma del futuro con be going to se utiliza el verbo to be, o sea, am, is o are. Aquí nos están indicando justo los verbos con los que vamos a utilizar esa estructura, que si ustedes recuerdan es el verbo to be en presente. Luego vamos a utilizar el going to, que es como para decir yo voy a o tú vas a, es el verbo ir. Y después vamos a utilizar una forma básica del verbo. O sea, vamos a utilizar un verbo que no va a estar conjugado para que la oración tenga coherencia. Entonces aquí nos ponen también 3 ejemplos. Tenemos el sujeto yo, I. Tenemos el verbo to be, am. Tenemos la estructura going to, que esa va a quedar igual, nunca va a cambiar. Y tenemos en el complemento de la oración, tenemos un verbo que no está conjugado, en este caso study, y el resto de la oración, Chinese. Entonces me queda, I am going to study Chinese. Yo voy a estudiar chino. Aquí no voy a traducir el verbo to be. No voy a decir yo soy o yo estoy. Simplemente el I'm going to lo voy a traducir como yo voy a. Y entonces necesito un verbo aquí que no está conjugado. Yo voy a estudiar. Recuerden que los verbos que no están conjugados acaban en ar, ir. Y en inglés, la clave para identificarlos es el to antes de mi verbo. Nos vamos al siguiente ejemplo. Sandy is going to visit museums. Sandy va a visitar museos. El siguiente ejemplo, they are going to travel to Beijing. Ellos van a viajar a Beijing. Entonces, lo único que va a ir cambiando es mi verbo to be de acuerdo al sujeto del que estoy hablando, y el going to siempre va a estar igualito porque es la estructura del futuro. Entonces, si yo encuentro un going to y antes de ese going to tengo un verbo to be, voy a saber que estamos hablando de un tiempo en futuro. ¿Ok? Seguimos a la siguiente lámina y aquí nos van a colocar algunos ejemplos de esto que les acabo de explicar, cómo se construyen las oraciones. Aquí podemos construir diferentes tipos de oraciones, ya que al principio nos ponen en todos estos cuadritos que se ven como amarillos, naranjas, nos ponen todos los sujetos que podemos utilizar. Puede ser un sujeto que estemos hablando de una sola persona, puede ser un pronombre personal, puede ser el nombre de alguien, puede ser cualquier sujeto que yo necesite utilizar. Luego tenemos mi verbo to be, que se puede utilizar
completo, por ejemplo el is, el are, o lo puedo juntar con mi sujeto para que sea más corto, sobre todo si es un pronombre personal. Por ejemplo, aquí en el caso de his, puede ir he, apóstrofe s, y eso es para acortar mi verbo is. Le quito la i, le pongo la apóstrofe para indicar que se quitó la letra i, y ya pongo el resto de la oración. Por ejemplo, she's going to read a book. Ella va a leer un libro. Mark is going to relax this afternoon. Mark se va a relajar esta tarde. Sue is going to play tennis. Sue va a jugar tenis. Entonces, de esta manera podemos ir construyendo diferentes oraciones utilizando los diversos sujetos, y el resto de la oración también puede ir cambiando. Aquí nos ponen en medio de la lámina que todas estas estructuras con el going to se utiliza para indicar planes. Si yo tengo algún plan, si yo quiero hacer algo, yo voy a utilizar esta estructura del going to. Entonces, por ejemplo, yo pienso que esta tarde yo tengo que ir al banco, voy a utilizar, para expresar ese plan, yo voy a utilizar esta estructura. I am going to the bank this afternoon. Yo voy a ir al banco esta tarde, ¿ok? Entonces, de esta manera podemos ir haciendo diferentes oraciones. Y aquí abajo, en la segunda parte de la lámina, es exactamente lo mismo, nada más que nos indican de qué manera puedo hacer la oración en negativo. Como mi verbo es el verbo to be, estamos utilizando el verbo to be, lo único que necesito para negar va a ser la partícula not, que por lo regular se junta con el verbo to be y me va a dar el isn't y el aren't. En el caso del am, no la puedo reducir a una sola palabra, queda I am not. Pero en el caso del is not, sí se puede reducir al isn't, y en el caso del are not, sí se puede reducir al aren't. Entonces, por ejemplo, he isn't going to read a book. Él no va a leer un libro. She isn't going to relax this afternoon. Ella no se va a relajar esta tarde. Mark isn't going to play tennis. Mark no va a jugar tenis. En el caso de los sujetos en plural, por ejemplo, si estamos hablando de nosotros, ustedes, ellos, es exactamente lo mismo, solo que el verbo va a estar con el verbo to be are. Entonces, we aren't going to work late at night. Nosotros no vamos a trabajar tarde esta noche. They aren't going to do their homework. Ellos no van a hacer su tarea. Entonces, así se utiliza el not para negar con esta estructura del going to para el futuro. Y vamos a ver los adverbios de tiempo, las palabras o frases que nos van a ir indicando si estamos hablando en el futuro. Por ejemplo, tenemos tonight, esta noche, siempre y cuando tonight todavía falte para que sea la noche, pues es un futuro. Tomorrow también es muy típico que se utilice esta palabra, significa mañana, y entonces estamos hablando de un futuro. This weekend, este fin de semana, estamos hablando que todavía no llegamos al fin de semana, pero decimos este fin de semana refiriéndonos al fin de semana de esta semana, ¿no?
También tenemos las combinaciones next Monday o next Friday, next Saturday. Entonces es como decir el próximo lunes, el próximo viernes, el próximo sábado. Le podemos poner el día que nosotros necesitemos poner. Y la palabra next siempre nos va a indicar que va a ser el siguiente, el próximo, ¿no? Next week, la siguiente semana. Next weekend, el siguiente fin de semana. Recuerdo, aquí por ejemplo lo puse junto como una sola palabra y es fin de semana. Entonces el siguiente fin de semana o el próximo fin de semana. Next year, el siguiente año o el próximo año. Entonces nos están hablando con esta palabra next. Es la clave para saber que nos están hablando al futuro. ¿Y cómo se construye el futuro simple? Pues aquí tenemos la forma más típica, más común de construir un futuro va a ser con el auxiliar will, que se escribe W-I-L-L, will. Este auxiliar will no va a tener traducción, sin embargo nos va a indicar que el siguiente verbo, o sea, después de will, lo vamos a entender como un futuro o lo vamos a traducir como un futuro. Entonces aquí nos indican la estructura. Primero tenemos un sujeto, luego vamos a tener mi auxiliar will y luego vamos a colocar mi verbo principal en su forma básica. ¿Por qué en su forma básica? Porque quien nos va a indicar que estamos hablando en futuro va a ser mi auxiliar will. También en el caso de ser un negativo, en lugar de will, yo voy a colocar won't. Entonces, esta va a ser la manera de negar en futuro. Por ejemplo, I will leave tomorrow. Yo partiré mañana. Aquí la diferencia con los otros futuros es que el verbo directamente lo voy a conjugar en futuro. Yo partiré, tú partirás, o yo me iré mañana, tú te irás la próxima semana. Entonces, aquí directamente el verbo está en futuro. En el caso del negativo, he won't leave tomorrow. Él no se irá mañana. Él no partirá mañana. They won't leave next week. Ellos no partirán la siguiente semana, se van a quedar, ¿no? Entonces, esta es una manera muy sencilla de identificar el futuro, de saber que me están hablando de algo que todavía no ha sucedido. Para hacer la pregunta, tenemos el auxiliar al inicio, will. Se estructura primero el will, cuando es pregunta, luego mi sujeto, sea el que sea, puede ser un pronombre personal, puede ser un nombre, y posteriormente vamos a utilizar el verbo que yo necesite en su forma básica. Entonces, will you leave tomorrow? ¿Tú partirás mañana? Ya es pregunta. O también podemos utilizar, como hasta acá abajo nos indican, las palabras que empiezan con WH, que son las que se utilizan para preguntar. Por ejemplo, when will you leave? ¿Cuándo te irás? ¿Cuándo partirás? ¿Ok? Y también aquí nos indican cómo responder en las respuestas cortas. Por ejemplo, yes, I will. Por ejemplo, ¿partirás mañana? Yes, I will. Sí, sí lo haré. O no, I won't. No, no me iré. Entonces, esta es la manera de responder de una manera muy corta a preguntas abiertas. Ok, entonces vamos a utilizar will o won't y en la pregunta vamos a utilizar el will, pero al principio de la oración. Y aquí tenemos en la siguiente lámina algunos ejemplos para poder ver las diferencias entre una estructura del futuro con will y una estructura con el going to.
Entonces, por ejemplo, tenemos en la número 1, I won't go to the theater. Yo no voy a ir, yo no iré al teatro. Aquí directamente el verbo va a estar en futuro. Yo no iré. ¿Ok? La número 2, tomorrow my father will apply for a new job. Mañana mi padre aplicará para un nuevo trabajo o pedirá un nuevo trabajo. Entonces tenemos el will y mi verbo en su forma básica. La palabra tomorrow me está indicando que estamos hablando en futuro, mañana. La número 3, we won't go to the theater. Nosotros no iremos al teatro. Entonces tenemos que la oración está en negativo. Vamos a utilizar mi auxiliar won't para negar. Número 4, I won't go to the cemetery. Yo no iré al cementerio. I won't go. Ok, igual tenemos el won't, que es para negar en futuro. We are going to eat. Aquí ya cambió la oración porque si se fijan no tenemos ningún will. Entonces la voy a traducir de nosotros vamos a comer. We are going to eat. Nosotros vamos a comer. Número 6, tengo un will. Entonces es un futuro simple. Dice, we think we will be back on Sunday from holiday. Nosotros pensamos que regresaremos el domingo de nuestras vacaciones. Entonces aquí tenemos después del will el verbo to be en su forma básica y el resto de la oración. Luego en la número 7, I will stay at home at the weekend. Yo me quedaré en casa el fin de semana. Entonces aquí como tenemos will, voy a traducir el verbo que está enfrente en futuro directamente. Yo me quedaré, yo permaneceré en casa. Se puede traducir de diferentes maneras los verbos. La número 8. He will call me tomorrow. Él me llamará mañana. Ok, entonces el verbo, tenemos aquí el verbo llamar en futuro. Él me llamará mañana. Luego en la 9, we will play basketball. Nosotros jugaremos básquetbol. Número 10, Mark will fix my car. Mark compondrá mi coche, arreglará mi auto. Entonces aquí tenemos que will va a ser que el verbo fix, que es el verbo arreglar o componer, esté en futuro. La número 11, ya no tenemos will, dice I am going to cook tonight. Yo voy a cocinar esta noche. Entonces es el yo voy a, el going to. En la 12 sí tenemos will, pero en negativo. It won't be very cold. No estará muy frío la siguiente semana, next week. Ok, entonces tenemos en negativo el will y el verbo to be. En la 13 es una pregunta, will it hurt? Y la podemos traducir con una sola palabra en español, que podemos decir, ¿dolerá? Luego tenemos la número 14, I will make a tea. Yo haré un té. Tenemos el will, que hace que mi verbo esté directamente al futuro. She will meet with her best friends. Ella se reunirá con sus mejores amigos. Entonces tenemos el will, que hace que el verbo meet, que es el verbo reunirse, en este caso, lo vamos a traducir directamente al futuro. La número 16, they will win the game. Ellos ganarán el juego, el partido. Entonces tenemos el will, va a ser que el verbo win lo traduzcamos al futuro. La número 17, she won't watch the football match. Ella no verá el partido de fútbol. Entonces tenemos el will en negativo,
que va a hacer que el verbo watch esté al futuro directamente. Luego tenemos they will go to the school. Ellos irán a la escuela. Tenemos un will y después el verbo go, que es el verbo ir, pero va a estar directamente al futuro. Número 19, it will stay in the outside. Aquí si se fijan, mi sujeto es it, nos están hablando de una cosa o animal, entonces nos dice permanecerá a la intemperie o se quedará afuera. No sabemos realmente de qué nos están hablando, si de un animal o de una cosa, pero definitivamente no es una persona. Número 20, we will probably win. Nosotros probablemente ganaremos. También podemos traducirlo iniciando con probablemente. Probablemente nosotros ganaremos. También esa es una forma correcta de construir la oración en español. Entonces, con estos ejercicios nosotros podemos ir viendo las diferencias entre el futuro con will y el futuro con going to. Que si se fijan es más o menos lo mismo, estamos hablando de un futuro. Sin embargo, la estructura cambia mucho. Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla y les voy a pedir que tomen su libro para ver algunas cosas del libro. Ahorita les voy a compartir otra vez pantalla. Nos vamos a ir a la página 40. Los que no tengan a la mano su manual, aquí lo pueden ver en pantalla, la página 40. Si se fijan, aquí nos hablan de los pronombres personales en este cuadrito. Y de la mitad hacia abajo tenemos los pronombres de objeto. Que estos ya los vimos la clase pasada. En la página 41 tenemos los pronombres relativos, que también los vimos la clase pasada, los demostrativos, que también los vimos, y los pronombres y adjetivos posesivos, que los vimos en un cuadro que les di en su clase pasada, ¿ok? Quien no haya visto esta clase o le cueste trabajo, pueden revisar en el canal de YouTube de Miss Hel. Ahí subí la clase para que la puedan repasar. Entonces aquí vamos a iniciar en esta página 41. Aquí nos van a colocar un texto en varios fragmentos para que nosotros lo podamos entender mejor. Y nos dice que el texto se va a llamar Maslow's Needs. A lo mejor yo no entiendo este título, entonces tengo que escanear. Si se fijan, aquí tenemos el primer párrafo al final de la página 41. Tengo que escanear a qué se refiere con Maslow, a qué se refiere con needs. Entonces aquí podemos ver en la primera línea tenemos que nos están hablando del doctor Abraham H. Maslow. Entonces me estoy dando cuenta que Maslow es un nombre, es un apellido. Entonces me van a hablar de este doctor y la palabra needs la puedo buscar en el diccionario, pero de alguna manera esta palabra me puede confundir en el diccionario porque a veces la puedo encontrar como un verbo, que es el verbo necesitar, o como un sustantivo, que son necesidad o necesidades. En este caso la voy a traducir como necesidades, ¿ok? Entonces voy a traducir este título como las necesidades de Maslow. El de está aquí en el apóstrofe S, que me está indicando una posesión, ¿ok? Entonces, este título no está fácil traducirlo, y por eso cuando yo no entiendo un título hay que escanear rápidamente el texto para ver de qué nos están hablando, para ver el tema más o menos
que yo pueda identificar. Y antes de iniciar con el texto, nos hacen algunas preguntas en español que debemos de responder. Ustedes se las preguntan en español y ustedes las responden en español. La primera es, ¿qué es lo que necesitas para ser feliz en la vida? Entonces ustedes van a pensar qué es lo que les hace feliz y ahí van a anotar qué necesitan para ser felices. Entonces vayan anotando ahí en su manual. Si no tienen su manual impreso, lo pueden ir anotando en algún cuaderno para que puedan ir haciendo los ejercicios. Ya que ustedes tengan esta respuesta, que bueno, no está fácil responderla, sin embargo, pues ahí pueden, es cuestión de que ustedes pongan su opinión personal. Aquí no hay respuestas equivocadas o respuestas correctas, simplemente es lo que ustedes quieren responder. Siguiente pregunta, ¿eres feliz en esta vida? Sí, no, ¿por qué? ¿Eres feliz en esta vida? Hay gente que ni siquiera sabe si son felices o no, pero bueno, respondan esa. La siguiente, ¿cuáles son las necesidades que el ser humano tiene que cubrir para ser feliz? ¿Cuáles son las necesidades que el ser humano tiene que cubrir para ser feliz? Imaginemos que ahorita tienen ustedes un hijo, un bebé. ¿Qué necesitaría ese bebé para ser feliz? Pues a lo mejor primero necesitamos darle las necesidades básicas. Alimento, cobijo, servicio médico. Y después a lo mejor necesidades afectivas, pero eso ya depende de lo que ustedes quieran poner. ¿Cuáles son las necesidades que el ser humano tiene que cubrir para ser feliz? Siguiente, ¿es el hambre lo más importante a satisfacer en esta vida? Sí, no, ¿por qué? Aquí nos están preguntando si la necesidad de alimento es la necesidad más básica del ser humano, ¿no? Entonces, por eso nos preguntan, ¿es el hambre lo más importante a satisfacer en esta vida? Sí, no, ¿por qué? Ya que hayan terminado de contestar sus preguntas, vamos a leerles este párrafito. Si ustedes pueden observar, ya hay algunas palabras circuladas. Entonces, quiero que tomen algún color, alguna pluma de otro color para identificar los verbos. Yo les voy a ir diciendo cuáles son los verbos principales. Y estas palabras que están circuladas nos están indicando, a estos les vamos a llamar referentes. Si ustedes buscan su programa de estudios de Inglés 2, en el segundo objetivo tenemos el tema de referentes y seguramente cuando ustedes lo vieron no supieron a qué se refiere con esa palabra. Aquí la palabra referentes son las palabras que van a sustituir algún sujeto, o sea, son palabras que se van a referir a alguien o a algo dentro del texto que ya se mencionó. Entonces son palabras por lo regular cortas, por lo regular que se van a estar repitiendo para que nosotros, más bien para que en el texto no se esté repitiendo el mismo sujeto o la misma situación de la que se está hablando. Para eso sirven los referentes. Y por lo regular, pues muchas veces nos perdemos de ¿a qué se refiere esta palabra? Pues seguramente se refiere a algo que ya mencionamos y que a lo mejor ya se nos olvidó. Nos ocurre mucho cuando leemos en español. Nos distraemos, leemos en automático, pero no comprendemos. Entonces,
Muchas veces tenemos que volver a leer para poder comprender de qué o de quién están hablando. Entonces, si eso nos ocurre en español, imagínense en inglés. En inglés todavía es más frecuente que nos ocurra eso, debido a que no es nuestra lengua materna, que no manejamos todo el vocabulario y que nos vamos perdiendo muy fácilmente en el texto. Entonces, este tema es un tema que no es fácil porque por lo regular no estamos acostumbrados a manejar todas estas palabritas que vimos la clase pasada que están en el cuadro de adjetivos y de pronombres y que nos confunden porque se parecen mucho unas palabras con otras. Entonces, por eso es necesario poner mucha atención de qué está hablando el texto y también recordemos que las ideas principales se encuentran en los verbos. Si yo tengo mi idea principal identificada, que es la acción que está realizando el sujeto, va a ser más fácil que yo identifique quién está haciendo esa acción y el resto de la información que me está dando. Es por eso que yo siempre les voy a pedir que en todos los textos en inglés ustedes aprendan a identificar los verbos. Y bueno, voy a leer este párrafo para que vayan viendo cómo se van relacionando unas palabras con otras. Dice, in 1943, Dr. Abraham H. Maslow, a psychologist, identified 5 universal needs. Hasta ahí me voy a quedar. Entonces aquí me están dando un año, un nombre, me está diciendo profesión y luego aquí voy a circular mi verbo o lo voy a poner de algún color. Todos los verbos pónganlos del mismo color. Entonces me dice, en 1943 el doctor Abraham H. Maslow, un psicólogo, identificó 5 necesidades universales. Entonces, si se fijan, primero traduje necesidades, que está al final, y luego universales, que sería en este caso el adjetivo. Ok, entonces identified es un verbo. ¿Por qué es un verbo? Porque acaba con ed. Entonces es un verbo en pasado. Y luego dice, and ranked them in the order of priority. Y las clasificó. Ranked acaba otra vez con ed. Entonces yo lo voy a identificar como verbo. Y las clasificó. El las va a ser el them. Entonces, ¿a qué se refiere las? La flecha nos va a indicar a qué se refiere. Se va a referir a las necesidades universales que ya nos mencionaron previamente. A pesar de que necesidades no son personas, sí le vamos a poner el them porque son varias. Entonces, las clasificó en orden de prioridad. That people seek to achieve them. Que la gente busca alcanzarlas. Ok, aquí el verbo principal va a ser seek, que es el verbo buscar. La gente busca alcanzarlas. Otra vez tenemos un las en them. ¿A qué se refiere las? Exactamente a lo mismo, a las necesidades universales que nos va indicando la flecha. Entonces, todas estas partículas se les llama referentes porque se refieren a un sujeto que ya fue mencionado en el texto. Siguiente oración. People prioritize goals. Hasta ahí nos quedamos porque hay un punto. La gente prioriza las metas. Entonces tenemos que el verbo va a ser el de en medio, es el verbo prioritize. ¿Quién prioriza? La gente. ¿Qué prioriza? Las metas. ¿Ok?
Entonces luego dice, that is, until some are met, people are not motivated to achieve others. Esto es, hasta que algunas son alcanzadas, la gente no está motivada para alcanzar otras. Entonces aquí algunas, dice, esto es, hasta que algunas son alcanzadas. Algunas, ¿a quién se refiere? ¿Algunas qué? A algunas metas. Por eso aquí la flecha va hacia goals. Y mi verbo principal va a ser el verbo to be, is. Lo ponen del color que están poniendo los verbos. Luego, people are not motivated to achieve others. La gente no está motivada para alcanzar otras. ¿A quién se refiere otras? A otras metas. Aquí la flechita nos indica otra vez la palabra goals, que son metas. ¿Ok? Entonces, a todas estas palabras se les llama referentes. No necesitan aprenderse eso, que se llaman referentes. Sin embargo, sí deben de ir comprendiendo que hay palabras que se refieren a sujetos que ya fueron mencionados en el texto. Siguiente oración. The degree to which certain needs are met or not met. Dice, el grado en el cual ciertas necesidades son alcanzadas o no alcanzadas. Aquí mi verbo va a ser are met. Are met y luego otra vez met. Aquí se repite el verbo. Will determine which motives are strongest at any given time. Determinará, aquí tenemos un will que hace que mi verbo principal esté al futuro, entonces voy a identificar determine como verbo. Determinará cuáles motivos son más fuertes en algún determinado momento o en algún dado momento. Ok, entonces aquí el verbo va a ser are y given. Y aquí, si se fijan, tenemos un conector que es which, que es un pronombre relativo que lo vamos a traducir como el cual o los cuales, dependiendo de lo que estemos hablando. Aquí en este caso va a ser, determinará cuáles motivos, cuáles. Entonces este es un conector. Entonces, si se fijan, esa es la manera de ir analizando los textos de una manera muy detallada. Obviamente ustedes no se van a tardar tanto en un texto. Sin embargo, de esta manera ustedes pueden entender absolutamente cada palabra sin necesidad de buscar todas las palabras en el diccionario. ¿Ok? Entonces nos vamos al siguiente párrafo en la página 42. Aquí tenemos otros dos párrafos. A simple vista tenemos algunas palabras que ya están circuladas, en este caso no son verbos, aquí en este manual no las circulan porque son referentes, o sea, estas palabras se van a referir a algo que ya se mencionó, ¿ok? Y también si yo observo el texto, tenemos que la primera palabra de cada párrafo son determinantes para entender de qué se está hablando. Entonces, la primera palabra dice first, del primer párrafo, y la primera palabra del segundo párrafo dice second. Entonces, aquí nos está hablando de algo progresivo. Primero, segundo, o en primer lugar, en segundo lugar. Entonces, si nos están hablando de las necesidades del ser humano, de las necesidades universales, entonces a lo mejor donde nos diga first, nos van a hablar de las primeras necesidades del ser humano o de las más importantes. Donde nos diga second, a lo mejor nos van a hablar de las siguientes necesidades en orden de jerarquía. ¿Cuáles son más importantes que otras? Pero vamos a ver qué nos dice en el texto.
Aquí en el cuadro que está acá abajo, no, vamos a ir colocando el sujeto al que se refiere estas palabras. Entonces, para empezar, el manual aquí en la primera palabra, en la primera columna, está mal. En lugar de there, tienen que poner this, que es el primer circulito que tienen en la primera línea. Ok, entonces ahora sí va a coincidir la palabra this. Estas incluyen las características biológicas. Ahora, ¿a qué se refiere estas? A las necesidades psicológicas básicas, que si se fijan acá atrás las están mencionando. Por eso aquí en el manual nos ponen necesidades, se refiere a necesidades psicológicas básicas. Pero se los voy a leer ahorita todo para que ustedes comprendan mejor. Y vamos a ir llenando en las siguientes, los siguientes cuadritos para que ustedes vean de qué manera podemos ir determinando de qué hablan, a qué se refieren estas palabras. Entonces, inicio. Dice, first, people are motivated to meet basic psychological needs. Dice, en primer lugar, la gente está motivada para obtener las necesidades psicológicas básicas. Estas incluyen, these include the biological drives to satisfy hunger, thirst, and sex. Dice, estas incluyen las características biológicas a satisfacer, como el hambre, la sed y el sexo. Entonces, por eso aquí ya vimos que ya está contestada la primera. Ahora, ¿cuáles son los verbos principales? El primer verbo es are en la primera línea. El segundo verbo es include, incluyen. Nada más tenemos esos dos verbos. Un verbo por idea, o sea, por línea. Luego dice, obviously, if a person is starving, goals other than getting food will be rather remote. Dice, obviamente, si una persona se está muriendo de hambre, las metas, otras metas que no sean obtener comida, serán un tanto remotas. ¿Ok? Entonces vamos a ver los verbos. Los verbos es is starving, si una persona se está muriendo de hambre. Starving es morirse de hambre. Entonces is starving. Tenemos el verbo getting y tenemos el verbo be. ¿Por qué? Porque antes me indican un will, que me está diciendo que el be está al futuro. Ok, entonces van a identificar el be como verbo. Me voy al siguiente párrafo, dice second. People need to feel safe. En segundo lugar, la gente necesita sentirse a salvo. El verbo es need. Es el verbo necesitar, pero aquí está conjugado. La gente necesita sentirse a salvo. This does not mean, dice, esto no significa just having the necessary equipment on the job. Dice, esto no significa solo tener el necesario equipo o el equipo necesario en el trabajo. Entonces aquí, this, ¿a qué se refiere? Esto no significa. Esto, ¿a qué se refiere? Tiene que ser algo que se mencionó en la primera línea. Entonces, en la primera línea nos hablan de la necesidad de sentirse a salvo. Entonces aquí en esta segunda línea van a poner necesidad de sentirse a salvo. This se refiere a la necesidad de sentirse a salvo.
Entonces ahí van a escribir la respuesta. Entonces aquí ya vimos que esto no solo significa tener el equipo necesario en el trabajo, seguimos. Also, this is important, a pesar de que esto es importante. Entonces, ¿a qué se refiere esto es importante? ¿A qué se refiere con esto? Ah, pues me voy a la idea anterior. Se refiere a la necesidad de tener equipo en el trabajo. Entonces aquí en la siguiente línea donde dice that, vamos a poner la necesidad de tener equipo en el trabajo. Equipo de seguridad le podemos poner. Luego en la siguiente línea comienza con un it. Dice, it means having a sense of security. Significa tener un sentido de seguridad. Entonces, el it, ¿a qué se refiere? A la necesidad de sentirse seguros. Dice, lo podemos traducir como esto significa tener un sentido de seguridad, pero ¿a qué se refiere a esto? A la necesidad de sentirse seguros, ¿ok? En el it. Y luego sigo traduciendo, dice that the job will last, que el empleo perdure. Aquí tenemos un will que hace que mi verbo lo traduzca al futuro. That there is order and stability in life. Recordemos que el that es un pronombre relativo que lo voy a traducir como el que. Y es un conector, nos está conectando varias ideas. Aquí tengo un that, aquí tengo otro that. That there is order and stability in life, que hay orden y estabilidad en la vida. Siguiente oración. Once people have the first psychological needs satisfied, dice, una vez que la gente tenga las primeras necesidades psicológicas satisfechas, aquí tenemos el verbo have y el verbo satisfied. Si se fijan, satisfied acaba con ed. They want security and safety. Ellos quieren seguridad y estar a salvo. Ok, entonces ¿a quiénes se refiere ellos? Si me voy a la oración anterior, tenemos aquí un sujeto que es people, la gente, y entonces aquí en este cuadrito voy a poner la gente. Se refiere a ellos, ¿a quiénes? A la gente en general. Y con esto ya terminamos de llenar nuestro cuadrito. ¿Hay alguien que tenga alguna duda con respecto a esto del cuadrito, de cómo se van haciendo estos referentes, cómo se va viendo a qué se refiere cada cosa? Yo, maestra. A ver, dime. El verbo en la primera línea del texto, motivate, no es verbo, no, ahí no funciona como verbo. Motivate. A ver, me dices que la primera... Ah, sí. No, porque aquí va a funcionar como un adjetivo. Están motivados. Primero, la gente están motivadas. Bueno, es la gente, está motivada. Entonces aquí va a funcionar como un adjetivo. Mi verbo principal va a ser el are. Si tuviéramos otro verbo aquí con ing, ahí sí serían los dos verbos. ¿Ok? Entonces ahí es cuando confundimos el pasado, que acaba con ed, con el pasado participio que acaba en ado, ido, to, so, cho. En este caso es motivado, motivada, ado, ada. ¿Ok? Entonces muchas veces estas palabras se les consideran adjetivos o adverbios porque nos están diciendo cómo está la gente motivada. Está calificando. ¿Ok? Sí, es muy común que se puedan confundir ahí. Es totalmente normal. ¿Ok? Pero poco a poco se van a ir acostumbrando.
Ahora, la tarea que les quería dejar es la página 43, donde vienen las siguientes dos párrafos, donde tenemos un montón de cosas circuladas que tenemos que ver a quién se refiere, y aquí tenemos que llenar este cuadro, pero ahora en inglés. They, en la línea 1, se refiere a, por ejemplo, ellos o ellas, a quién se refiere. Ustedes ya deben de ir leyendo a qué sujeto se refiere que estaba antes de esta palabra, que ya fue mencionado, ¿no? Esta tarea es, si ustedes quieren, si ustedes no quieren, si, o sea, es como ustedes deseen hacerlo, si la quieren hacer bien, si no, no hay ningún problema. Y en la página 44 ustedes pueden ya ir llenando las diferentes necesidades del ser humano según este autor, que es Maslow. Entonces les ponen aquí la pirámide, que ya vimos que las primeras necesidades según este autor es primero, ¿cuáles serán? Vamos a ver. Ajá. Agua y sexo. Exactamente, aquí está. Exactamente, entonces era alimento, más bien es hambre. Esa era la palabra que no encontraba. Hambre, sed y sexo. Entonces aquí en estos tres primeros pueden poner eso, y también acá. Y ya una vez que sigan leyendo, ya van a ver cuáles son la número 4 y la número 5 según este autor. ¿Ok? Entonces, como no les voy a dejar ninguna práctica, ustedes nada más para seguir leyendo el texto, nada más hagan la 43, eso para que ustedes ya lo hagan solitos. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con respecto a este tema? Sé que no es fácil, es cosa de práctica, es como las matemáticas, el inglés es como las matemáticas, porque si ustedes no practican, esto se olvida rápido, y ya cuando vuelven a leer, ya me hice bolas, ya no sé cuál es they, cuál es them, cuál es it. Entonces nos hacemos bolas con todas esas pequeñas palabras que se parecen mucho. Entonces ya nadie tiene dudas. No. Entonces, bueno, pues eso sería todo por esta clase. Espero que repasen un poco, porque esto no se aprende de la noche a la mañana. Si ustedes se metieran a un curso de inglés, van a ver que hay muchísimos niveles en inglés, porque no es solo aprender o memorizar las palabras. Hay que agarrarle la lógica para que cuando yo quiero expresar alguna idea en inglés, pues imagínense las ideas en cuántos segundos las transmitimos. Entonces necesitamos tener un dominio de la lengua, por eso son tantos niveles en cualquier escuela que enseñan inglés, ¿no? Aquí desafortunadamente no les estamos enseñando las 4 habilidades, nada más les da tiempo para aprender a leer, pero si ustedes se aplican cuarto, quinto y sexto, en sexto ya podrían ser capaces de leer un libro en inglés. Obviamente no le van a entender a todo, depende mucho de la complejidad del libro, pero sí podrían ser capaces de saber de qué habla el libro. Y esa es la idea con este curso, que cuando ustedes lleguen a la universidad y los maestros les arrojen textos, artículos, libros en inglés, ustedes sean capaces de entender la mayor parte del texto. Ya a lo mejor me dicen, no maestra, pero es que ya hay traductores como el Google Translator. Como ya vimos, cada palabra tiene muchos significados, entonces si ustedes aplican los traductores y leen su traducción, muchas veces quedan partes que no se les entiende porque no es coherente el texto. Solo un traductor que sea ser humano y que tenga la capacidad de leer de manera lógica puede ser un buen traductor.
Por eso todavía los traductores en internet todavía no han tumbado, todavía no les han quitado el trabajo a los traductores humanos, porque el traductor en el internet va a agarrar el primer significado que encuentre y no va a ver el contexto del que se está hablando. Por eso todavía no podemos confiarnos de los traductores en el internet, ¿ok? Bueno, pues entonces sería todo por esta clase. Muchas gracias por asistir, por ser pacientes y bueno, les deseo un lindo día y pues échenle ganas a sus demás materias, por favor. Nos estamos viendo, gracias a todos. Maestra. Nos vemos, bye. Gracias, maestra. Hasta luego. Nos vemos, bye.